Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo y a nuestra charla, a nuestra conferencia gratuita del día de hoy sobre los contribuyentes especiales. En primer lugar, y como siempre hacemos en esta charla, bueno, mi nombre es Nair Canelón y hoy estoy acompañada por el doctor José Zambrano, que es abogado de nuestra firma aliada Rangel Don Gros Rangel. Y bueno, en primer lugar, como siempre, quisiera a través del chat o si alguna persona quiere pues comunicarse a través del micrófono. No sé si nos están escuchando. ¿Nos están escuchando? Sería genial si alguien podría confirmar si nos están escuchando. No, no la estamos Sí, escuchando. estamos escuchando. Sí, estamos escuchando. Ok, gracias por la confirmación. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a conversar acerca de los contribuyentes especiales, como los temas más importantes, porque nosotros aquí en la Organización Jurisprudencia del Trabajo tenemos pues un curso que es un curso bastante amplio que está destinado a hablar del régimen tributario de los contribuyentes especiales, pero bueno, el día de hoy quisimos entonces presentar esta conferencia y tratar los temas más importantes. Yo tengo por acá una presentación. Aquí la tenemos, bueno, siempre refrescando los conceptos generales. Recordemos que el Código Orgánico Tributario, como lo vemos acá, habla del sujeto activo, de la obligación tributaria, el ente público acreedor del tributo. Entonces tenemos que los sujetos activos son entonces el CENIAC o las administraciones tributarias municipales, dependiendo entonces del tributo. Para el sujeto activo, entonces, el Código Orgánico Tributario nos indica que, bueno, que es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces vamos en este orden como de lo más general a lo más específico. ¿Qué más nos dice el Código Orgánico Tributario? Que recuerden, es el que está vigente desde el año 2020. Bueno, nos dice que ciertamente están los contribuyentes respecto de los cuales se verifica el hecho imponible y por otro lado también están los responsables que sin ser contribuyentes deben cumplir con las obligaciones atribuidas a estos y recordemos que tenemos como responsables a los agentes de percepción y a los agentes de retención conforme sea el caso. Ahora bien, ¿cuál es la normativa específica que nos habla acerca de los contribuyentes especiales? Bueno, es esta providencia, que es una providencia que ya tiene bastantísimo tiempo, es del año 2007, la providencia 685 y que fue publicada en la Gaceta Oficial 38.622. Todavía estamos pues aceptando a algunas personas para conversar el día de hoy sobre los sujetos pasivos especiales. Y bueno, ¿qué más debemos señalar sobre los sujetos pasivos especiales desde el punto de vista, bueno, general? Bueno, acá tenemos un concepto que son sujetos pasivos de un tributo que han sido expresamente calificados y notificados por el CENIAC como tales y bueno, que generalmente va a depender de los ingresos brutos anuales y también de la jurisdicción donde se encuentren desarrollando sus actividades. Y una de las características que bueno, que ha resaltado muchísimo sobre la condición de los agentes de ser sujeto pasivo especial es precisamente que se convierten en agentes de retención del impuesto al valor agregado. Bueno, esto lo comentaremos un poco más adelante. Ciertamente entonces tenemos los contribuyentes especiales, que bueno, deben ser entonces notificados por el CENIAC para entonces tener esta condición más allá de, bueno, tener estos niveles de ingresos brutos anuales. Nosotros hemos preparado también una lámina que nos habla acerca de precisamente cuáles son esos ingresos brutos. Como vemos, están en unidades tributarias. Por ejemplo, tenemos el artículo 2 de esta providencia que les comento, que ya es del año 2007,
que nos diferencia entre la persona natural y la persona jurídica y nos indica estos criterios económicos para ser contribuyente especial. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la persona natural, ingresos brutos mayores o iguales a 7.500 unidades tributarias anuales, ventas o servicios mayores a 625 unidades tributarias mensuales y aquellos que tengan sueldos y salarios mayores o iguales a 7.500 unidades tributarias dentro del año. En tanto que este artículo que nos habla de la Gerencia Regional de Tributos Internos de su domicilio fiscal, pues para la persona jurídica, seguimos aquí aceptando personas. Para la persona jurídica, entonces, serían aquellos con ingresos brutos mayores o iguales a 30.000 unidades tributarias o ventas o servicios mayores a 2.500 unidades tributarias mensuales. Esto es lo que está en el artículo 2 y nos habla de la Gerencia Regional de Tributos Internos de su domicilio fiscal. A continuación, bueno, el artículo 3 de esta misma providencia nos habla de los sujetos pasivos especiales, pero sometidos al control y administración de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales, y vemos cómo también hace su distinción con relación a la persona natural y la persona jurídica y los ingresos brutos. Por ejemplo, la persona natural, ingresos brutos mayores o iguales a 15.000 unidades tributarias anuales, ventas o servicios mayores a 1.250 unidades tributarias mensuales y sueldos o salarios, en este caso, 15.000 unidades tributarias anuales. Vemos entonces cómo este es el criterio económico, el criterio que tiene que ver con los ingresos brutos para ser designados como contribuyentes especiales. Tenemos por acá la persona jurídica, ingresos brutos mayores o iguales a 120.000 unidades tributarias y ventas o servicios mayores a 10.000 unidades tributarias mensuales. Pero también existen otros casos donde los sujetos pasivos especiales no dependen tanto de este criterio económico, sino, como lo vemos acá, serían aquellas personas naturales o jurídicas que fueron socios, directores, gerentes, administradores, representantes de sociedades que, independientemente de la denominación que se le hubiese otorgado en los estatutos, por ser entonces, también con independencia del monto anual de sus ingresos o volúmenes anuales de ventas, ellos pueden ser entonces también designados como sujetos pasivos especiales precisamente por esta condición de ser socios, directores, gerentes, administradores de alguna empresa, o es que ha sido denominada como, o que ha sido calificada, perdón, como sujeto pasivo especial. Con relación a este artículo, José, hemos conocido de repente que se han, a través inclusive de la jurisprudencia o de la doctrina, perdón, que, bueno, que aquí se plantea una distinción que, bueno, que viola el principio de igualdad, porque hay unos contribuyentes que no están en una gerencia regional y en otro, entonces esta distinción es un poco entonces lo que viola el principio de igualdad. Sí, creo que aquí básicamente es un poco la idea, porque muchas veces va a ocurrir aquí también. Realmente, per se, la idea de los sujetos pasivos especiales o cómo están configurados representa cierta desigualdad frente a las obligaciones tributarias que se presentan. Claro, hay que evidentemente ahondar un poco en cuáles son las consecuencias de este tema de ser sujetos pasivos especiales. Es decir, estamos en una situación en la cual cuando somos sujetos pasivos especiales, pues somos agentes de retención de IVA, somos contribuyentes de los impuestos a los grandes patrimonios, a las grandes transacciones financieras, somos agentes de percepción de las grandes transacciones financieras hoy en día, tenemos que sujetarnos a los calendarios y a las gerencias particulares para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero bueno, si lo vemos de fondo, estamos en una situación en la cual dos personas que tienen las mismas circunstancias económicas, ¿sí? la misma posición económica o una posición económica similar, bueno, uno tiene la desventura de haber sido calificado sujeto pasivo especial, mientras que el otro no. Entonces, bueno, aparte de todas las obligaciones de carácter formal a las cuales está sujeto por esa calificación de su sujeto pasivo especial, bueno, también tienes unas situaciones de obligaciones tributarias en las cuales tú contribuyes y una persona que está en una misma situación que la tuya no contribuye. Entonces, bueno, per se en sí
ciertamente hay una desigualdad implícita en esta idea de los sujetos pasivos especiales. ¿Qué pasa? Evidentemente esto se produce un poco por las distorsiones que tiene nuestro sistema tributario en cuanto al uso y la finalidad que se le dan a las instituciones. Cuando uno revisa el Código Orgánico Tributario y la misma providencia que hace referencia a los sujetos pasivos especiales, bueno, esta providencia invoca una serie de normas del Código y de la ley creo que de impuesto al valor agregado y algunos reglamentos de esa ley que, bueno, establecen claramente que la finalidad de los sujetos pasivos especiales es agrupar a determinados contribuyentes según determinadas áreas geográficas por una cuestión de interés de la administración tributaria. Lo que subyace detrás de este tema de los sujetos pasivos especiales es el principio constitucional de recaudación eficiente de los tributos, no otra cosa. Sin embargo, vemos en nuestro sistema jurídico que la figura de los sujetos pasivos especiales ha sido empleada con finalidades fiscales no necesariamente de recaudación eficiente, sino de imposición, y por supuesto se ven comprometidos principios constitucionales como la igualdad, la capacidad contributiva y una serie de cosas bueno, que afectan, por supuesto, distorsionan nuestro sistema tributario. Con la agravante, no sé si estaba previsto en nuestra agenda conversar sobre esto, el tema del rol de los sujetos pasivos especiales en instituciones extrafiscales, como es el régimen de control de precios. Sí. Para continuar un poco con este tema, bueno, tenemos entonces que los sujetos pasivos especiales serán personas natural o jurídicas que, bueno, necesariamente necesitan esta acta de calificación que puede ser entregada físicamente o en algunas oportunidades se ha dicho que pueden ser entonces enviadas al correo electrónico que ha sido registrado en el CENIAC y, bueno, necesariamente, esta es como la condición sine qua non, estar entonces, recibir esta acta de calificación por parte del CENIAC. Un poco, lo tenemos acá, las obligaciones de, o lo que están sujetos los sujetos pasivos especiales, perdón. Tenemos entonces, bueno, declarar y pagar el impuesto de la renta como todos los contribuyentes. Acá, precisamente, uno de los temas que más ha llamado la atención es su exclusión del régimen de ajuste por inflación. Tenemos entonces que en el caso del IVA se convierten en agentes de retención del IVA y bueno, recordemos que también son sujetos o son aquellos obligados precisamente tienen un papel importante dentro de lo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, inclusive desde la ley anterior y bueno, son también los obligados del impuesto a los grandes patrimonios. Brevemente, porque este tema es bastante amplio, yo sí quisiera que José nos comentara un poco el tema del ajuste por inflación y esta exclusión de los sujetos pasivos especiales. Bueno, el tema del ajuste por inflación y los sujetos pasivos especiales, inclusive parece una cuestión, sino de comedia, por lo menos de tragicomedia, y ya vamos a considerar un poco porque cuando uno revisa la exposición de motivos de la ley de impuestos sobre la renta, por supuesto, esto pasó por dos etapas, digamos en 2014 que quedaron excluidas las instituciones financieras, es decir, banca y seguros, del ajuste por inflación y bueno, ya en la reforma de 2015 quedan excluidos los sujetos pasivos especiales. Por supuesto, cuando uno revisa la exposición de motivos de la ley de impuestos sobre la renta de 2015, dice textualmente, esa exposición de motivos, no estoy inventando aquí, que, bueno, el propósito de esta reforma en parte es desmontar el sistema de ajuste por inflación que ha sido utilizado por los contribuyentes para reducir su renta gravable. Esto por aquí vi, entonces, esto tiene distintas lecturas. Por una parte entendemos que la percepción del Ejecutivo del sistema de ajuste por inflación es, bueno, una herramienta artificiosa para que los contribuyentes reduzcan su renta gravable, nada más alejado de la realidad, por supuesto, ¿no? Si estamos en un país que vive una realidad inflacionaria altísima, creo que esto es una cuestión sobre la cual si vamos a abundar, pues bueno, es para una disertación distinta de esta, y si no vamos a abundar igual, todos estamos como conscientes de esto, ¿no? Todos salimos a la calle y la inflación nos cachetea en la cara. E inclusive la inflación ha sido reconocida por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, entonces Entramos, un poco contradictorio este reconocimiento con lo que está establecido entonces en la ley de impuestos sobre la renta de exclusión de los contribuyentes pasivos especiales. Sí, hay cosas sobre las cuales claramente hay una alineación en los criterios de los poderes públicos
y hay otras cosas en las cuales no estamos alineados. Por una parte, la inflación es un fenómeno que nos impacta todos los días, pero por la otra parte es un mecanismo que utilizan los contribuyentes para reducir su renta agravable. Y claro, uno revisa en la reforma, bueno, cuando uno lee esa exposición de motivos, entras en pánico y revisa, ya no existe el sistema de ajuste por inflación. Pero bueno, sigue habiendo un capítulo de ajuste por inflación. ¿Qué pasa? Está excluido para las instituciones de seguro, para las instituciones bancarias y para los sujetos pasivos calificados como especiales. Claro, cuando uno revisa el tema y que ahora son su mayoría, porque considerando este criterio económico, considerando que, bueno, que ya tenemos varios años que la unidad tributaria pues, tiene un desfase, entonces casi que conseguimos muchísimas personas que son contribuyentes especiales y son muy pocos aquellos que todavía quedan como contribuyentes que no son especiales. Son muy pocos los que... Tenemos este tema primero, entonces volvemos a la situación en la cual tenemos dos contribuyentes que pueden tener la misma situación económica, de la misma posición económica en el territorio de la República, y sin embargo uno puede ajustar por inflación y el otro no puede ajustar por inflación por un hecho tan aleatorio que es como lo es la calificación que te hace expresamente el señal. Sí, aquí Nair y yo podemos tener la misma situación económica, pero si yo soy calificado como sujeto pasivo especial, yo no puedo ajustar por inflación y ella sí puede ajustar por inflación. Se produce una desigualdad respecto del tributo, del impuesto sobre la renta, entre dos contribuyentes que manifiestan la misma capacidad contributiva. Sí, vi que escribieron algo aquí por el chat, vamos a ver acá. Quisiera saber si somos contribuyentes especiales y compramos mercancía a un contribuyente especial, pagamos en divisa y este decide no cobrarnos el IGTF correspondiente del 3%, ¿qué debo hacer? Asumir ese 3% de Tenceliana y declararlo y pagarlo al momento de mi declaración quincenal. Ciertamente, si realiza el pago en divisas y no le realizaron la percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras, pues el contribuyente, lo más sano es que lo haga, porque bueno, si el responsable no le hace la percepción, es porque el responsable no va a enterar esa percepción. Al haber un responsable, importante aquí tenerlo en cuenta, al haber un contribuyente y un responsable a los ojos de la administración tributaria, pues la administración tributaria puede ir solidariamente contra alguno de los dos. Sí, porque ¿sí? Son el contribuyente y el responsable son solidariamente, ahí tienen esa solidaridad de las obligaciones. Exactamente, en consecuencia la administración tributaria puede perseguir al contribuyente, es decir, al pagador, y también puede perseguir al responsable, que es el agente de percepción en este caso. Por supuesto, esta posición es interesante, ahí digamos, hay dos posibilidades aquí de sostener esto. Probablemente este proveedor, este proveedor que recibe el pago, probablemente concluye que al ser sujetos pasivos especiales los dos, bueno, prevalece la situación del pagador como sujeto pasivo especial, como contribuyente, en consecuencia es a él al que le corresponde. Ciertamente esta posición es altamente sostenible, de momento no hay un criterio por parte del CENIAT. Sería interesante en este caso proponer esa consulta al CENIAT para ver cuál es la posición del CENIAT sobre esto. Es decir, si en una situación como la que están planteando ahí, el impuesto lo debe pagar el responsable como agente de percepción o lo debe pagar el contribuyente. Pero bueno, en este caso particular, que el agente de percepción decidió o concluyó que realmente en este caso no es agente de percepción y en consecuencia no cargó el impuesto, bueno, lo más saludable es que el contribuyente lo haga para salvar su propia responsabilidad. Y me llama poderosamente la atención porque él dice que la otra parte también es contribuyente especial. Y bueno, como veremos más adelante, ya adelantándonos un poco la conferencia, hay una providencia específica que designa a los contribuyentes especiales para ser entonces el agente de percepción en estos casos. Sí. Ahí vemos que, bueno, sería realmente importante, interesante, pues, elevar esa consulta al CENIAT. Sí, es bien interesante. Volviendo aquí al tema del ajuste por inflación, bueno, aquí tenemos esta situación. Y claro, recordemos aquí que todo esto viene del desfase de la unidad tributaria, como bien lo señalaba Nair. Si bien realmente el problema con la unidad tributaria es que producen saltos anormales en cada año, porque bueno, la base de la unidad tributaria en principio, desde el Código 2001, debía ser la variación en el índice nacional de precios al consumidor.
Bueno, por supuesto ha ocurrido distorsiones desde el punto de vista de, bueno, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional presenta cuál es la variación de su informe sobre la variación de la inflación y al final pues la Administración Tributaria termina ajustando el valor sobre criterios que desconocemos, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí podemos inclusive hacer un ejercicio bien sencillo, revisar la unidad tributaria del año pasado y esta, es decir, 0.02 contra 0.4. Bueno, realmente la unidad tributaria no es que vale mucho, pero si lo revisamos de forma comparativa, estamos hablando de que la unidad tributaria aumentó 20 veces entre un ejercicio y otro. Valdría la pena preguntarse, bueno, la inflación ¿Cuáles fueron aumentó. los criterios para, Sí, realmente la para esta inflación aumentó 20 determinación? veces, aumentó 100 veces, aumentó 2 veces. O sea, no necesariamente van al par, pero bueno, se producen un poco estos saltos. Desde el punto de vista de los sujetos pasivos especiales, bueno, si agarramos esos 0.4 y las dividimos por las 1.500 unidades, bueno, los multiplicamos por las 1.500 unidades tributarias al mes, bueno, no es nada. Realmente todos podemos ser sujetos pasivos especiales. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, ahora dependemos de la calificación del CENIAT sobre esto. Sí. Bueno, otro tema que también queríamos conversar es precisamente esta suspensión temporal de las disposiciones sobre los anticipos de la ley. Recordemos que hay un decreto constituyente sobre el régimen temporal y bueno, esto es precisamente lo que conduce a que los contribuyentes especiales pues no deben seguirse por el artículo 156 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta sobre precisamente los anticipos, sino que ahora sabemos, como la mayoría pues está en conocimiento, que debemos seguir entonces el calendario de sujetos pasivos especiales. No hay una declaración estimada para los contribuyentes especiales, visto que, bueno, ahora los contribuyentes especiales deben cumplir este calendario que, bueno, antes era semanal, ahora es quincenal, y siempre hay que estar muy pendiente con esas fechas porque siento que el señal es bastante incisivo con ese tema de, o preciso con ese tema de, bueno, que no se pasen las fechas para las declaraciones. Sí, aquí hay un poco que tener en cuenta desde el punto de vista pragmático que esta figura de los sujetos pasivos especiales, tanto en su condición de contribuyente como en su condición de responsable, lo que procuran desde el punto de vista de la política fiscal es generar flujo de caja constante para la administración tributaria, ¿no? Aquí antes estábamos hablando de contribuyentes que tenían que hacer una sola estimada y que, bueno, que era una vez al año, entonces, claro, que esperaba la administración tributaria de estos contribuyentes una declaración definitiva de impuestos sobre la renta y una declaración estimada, es decir, un flujo de caja de 2 veces al año por contribuyente. Evidentemente ya con esto estamos buscando entonces 24 veces al año que tenemos una recaudación anticipada. Y en cuanto a agentes de retención, bueno, justamente también eso, pues, en el caso de las retenciones de impuestos sobre la renta, el contribuyente, pues, claro, paga su declaración definitiva y va pagando cada vez que le hacen una retención de impuestos por medio de su responsable, por medio de su agente de retención. Entonces, claro, ese es un poco el tema desde el punto de vista de política fiscal. Procurar un poco de recaudación anticipada para la administración tributaria. Bueno, antes de seguir con nuestro tema, que bueno, en nuestra agenda está hablar un poco de los agentes, de los sujetos pasivos especiales como agentes de retención de IVA, yo sí quería hacer un comentario con relación a la pérdida y revocación de la calificación como sujeto pasivo especial, que precisamente está en esta providencia que vimos al comienzo, porque el artículo 8 nos dice que perderán la calificación de especiales. Entonces tenemos acá los sujetos pasivos, personas naturales con su muerte. O sea, vitaliciamente la persona natural que haya sido designada como sujeto pasivo especial no dejará de serlo. Esto me llama poderosamente la atención porque, bueno, si yo de repente ya no tengo un sueldo y salario mayor a 15.000 unidades tributarias, ¿por qué debo seguir siendo contribuyente especial? O ya mis ventas, o yo ya cerré ese negocio donde yo era, pues, la persona natural que recibía esos ingresos mensuales, pues, aquí son como muy taxativos con su muerte. Sí, es como una condición bien matrimonial esto de sujeto pasivo especial. Sí, soy persona casada y soy sujeto pasivo especial. Y bueno, las personas jurídicas con su liquidación. Pero también el artículo 9 nos dice que, bueno, que las gerencias regionales de tributos internos podrán revocar la calificación de sujeto pasivo especial en los casos en que se haya registrado durante los últimos 2 ejercicios anuales ingresos brutos inferiores
al mínimo establecido para su calificación. Bueno, con este tema de la pandemia, yo he escuchado que muchas empresas, bueno, o algunas empresas, no todas, algunas empresas, pues ya no tenían esos ingresos. Hay otros que nos han comentado y que, bueno, pero yo tengo una empresa que forma parte de nuestro grupo de empresas, pero esa ya no tiene ningún ingreso porque la otra empresa se encargó de lo que ella se encargaba. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de ser sujeto pasivo especial? Entonces tenemos acá, bueno, que lo ponen como competencia de la Gerencia Regional de Tributos, esto de poder revocar. Pero creo que nosotros pensamos que podemos en vez de hacer una consulta o dirigirnos al CENIAC para... Sí, porque es que en el fondo, claro, la norma evidentemente plantea una potestad discrecional de la Administración Tributaria al describir que, o al puntualizar que podrá revocar esta cualidad. Supongo que depende un poco del examen que debe hacer la Administración Tributaria sobre esto. Sin embargo, desde el punto de vista de la finalidad de esta figura, bueno, ciertamente, si ya tienes un contribuyente que no tiene esa manifestación de capacidad económica que otrora tuviera, es razonable pensar que con miras a la recaudación eficiente y con miras ahora a la capacidad, al principio, de capacidad contributiva, esta calificación pueda ser revocable. Es completamente razonable pensarlo, con lo cual la consulta a la Administración Tributaria es una opción muy válida. Okay, bueno, sí, es que no quería dejar de hacerles ese comentario, porque hay empresas que nos han comentado, eso no ha sido una, sino que han sido varias, con relación a, bueno, ¿cómo si ya esta empresa no tiene ningún ingreso, pues puede dejar de ser contribuyente especial? Por acá tenemos, bueno, tenemos que en el chat, Javiela está, y Rosa, perdón, Rosa, está colocando todos los links que tienen que ver con nuestro canal de Telegram, que tenemos un canal público donde pasamos muchísima información. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde están todas nuestras conferencias gratuitas. Y bueno, también el link de la página web y bueno, nuestras redes sociales y teléfonos para que en cualquier momento nos acompañen. Tenemos por acá, bueno, tengo como alergia por estos días de lluvia. Continuando con los que queríamos conversar, bueno, tenemos el tema, bueno, de los sujetos pasivos especiales y el impuesto al valor agregado. Bueno, recordemos que, bueno, el IVA es un tributo de naturaleza indirecta que grava el valor añadido de los productos y servicios en cada una de las etapas del proceso de comercialización. Sus características es plurifásico, no acumulativo, objetivo, y aquí vemos cómo va trasladándose, bueno, en toda la cadena, el productor, el distribuidor, el vendedor y el consumidor final. Pero, ¿qué sucede? Bueno, que a raíz de la providencia 049, entonces los sujetos pasivos especiales fueron designados como agentes de retenciones del IVA. ¿Y qué son las retenciones del IVA? Bueno, las retenciones en general, vamos a admitir a algunas personas por acá, bueno, es aquella operación que consiste, bueno, que el pagador detraiga una suma, reste una suma, bueno, del porcentaje, conforme el porcentaje que está aplicado en la ley y lo entregue entonces al ente exceptor o al sujeto activo correspondiente a título de anticipo de tributo. Esta es como la función principal de las retenciones y, bueno, de las retenciones de IVA. ¿Qué es lo más relevante que debemos señalar? Bueno, que los agentes, o perdón, sí, los contribuyentes especiales deben estar muy atentos con relación a cuáles son los porcentajes que van a aplicar en estas retenciones de IVA. Bueno, generalmente es el 75%, y bueno, la misma providencia nos habla de aquellos casos en los cuales el que deba hacer la retención, entonces, debe retener no este 75%, sino un 100%. Tenemos acá, el proveedor no está escrito en el RIF, perdón, el impuesto no está discriminado en la factura o nota de débito, sí, la factura incumple algunos de los requisitos, y bueno, cuando se trata de compras de metales y piedras preciosas, o de aquello que, bueno, se deriva entonces de la consulta en la página del CENIAC, bueno, a este contribuyente se le deberá hacer la retención del 100%. Sí, aquí lo interesante es que, bueno, esto pone de relieve la cualidad o la importancia de los agentes de retención como responsables de la obligación tributaria. Aquí vean entonces, recordemos aquí desde el punto de vista de la teoría general del tributo,
el responsable es sujeto pasivo de la obligación, pero no es contribuyente, ¿sí? El contribuyente es el que realiza el hecho imponible y el responsable es una persona que por su proximidad al hecho imponible, pues ha sido designado en esa cualidad de responsable y en consecuencia su deber o sus deberes están asociados a garantizar la recaudación por parte de la administración tributaria. Entonces, claro, cuando uno ve estos supuestos, dentro de los cuales es necesario hacer, por ejemplo, una retención del 100%, bueno, vemos que los primeros son razonables, porque claro, cuando tenemos un proveedor que no está inscrito en el RIF, que no discrimina la factura, la nota de débito, el impuesto o la factura tiene un requisito faltante, bueno, aquí vemos situaciones en las cuales presumiblemente este contribuyente que realiza este hecho imponible no va a cumplir con su obligación tributaria, ¿sí? Entonces, claro, aquí la norma establece, bueno, mira, tú vas a retener el 100% porque por estas circunstancias presumimos que él no la va a cumplir. El último supuesto de los que establece la providencia, que es que cuando en el portal se lee que tienes que retener el 100%, bueno, eso digamos es un poco arbitrario, tiene poco sustento, realmente tiene poco sustento, sin embargo, bueno, ahí está, con lo cual cuando hay que revisar siempre en el portal, cuando procede una retención del 100%, pues es mejor practicarla porque si no, el responsable, el sujeto pasivo especial, enfrenta algunas multas que, digamos, atienden a la gravedad de la función que tenía que cumplir, que es garantizar la recaudación. Sí. Yo estoy mirando así como... Sí, creo que estos tiempos de lluvia, calor. Ok. Pasamos entonces a el impuesto de las grandes transacciones financieras. Bueno, ya nos hicieron una pregunta que tiene que ver precisamente con este tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero recordemos que desde la ley del año que fue publicada en el año 2015 y esta parte de la ley no fue modificada. Recordemos entonces que el impuesto a las grandes transacciones financieras, los sujetos que deben cumplir con este impuesto, los sujetos pasivos especiales, las personas jurídicas vinculadas a estos sujetos pasivos especiales, las personas naturales o jurídicas cuando realicen operaciones por cuenta de este sujeto pasivo especial, bien sea pagos a través del sistema bancario o sin mediación de las instituciones financieras, entonces están obligados al IGTF y como les comento, no este artículo no fue modificado, todavía eso se desprende del texto de la ley, precisamente, y lo que sí fue agregado, para recordarlo acá, lo tenemos acá en la reforma, bueno, las personas naturales y jurídicas, pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o criptomonedas o criptoactivos diferentes del PENTRO, dentro del sistema financiero nacional y sin intermediación del de igual forma, las personas naturales, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica por pagos realizados a sujetos pasivos especiales en moneda distinta a la de curso legal o en criptoactivos o criptomonedas diferentes del petro, sin mediación de las instituciones financieras en esta oportunidad, entonces estarán obligados al impuesto de las grandes transacciones financieras. Entonces, como vemos, ya el tema de los sujetos pasivos especiales con relación al impuesto de las grandes transacciones del año 2015. Tenemos por acá otros instrumentos legales que no son precisamente la ley, como este decreto con la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, este decreto 4.647, en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.689, de fecha 15 de febrero del año 2022, que recordemos es el decreto que, si bien es cierto, está relacionada a la exoneración de los débitos y retiros relacionados con los títulos negociados a través de las bolsas de valores en moneda distinta a la del curso legal y distinta al petro, entonces gozan de una exoneración. Recordemos que en este mismo decreto, bueno, fueron colocados unos supuestos
de no sujeción, esto debió ser colocado en la ley, pero lo cierto es que, por ejemplo, de estas operaciones no sujetas, es importante recordar a los efectos de nuestra conferencia el día de hoy, algunos numerales. Por ejemplo, está este numeral 2, que nos habla de pagos en bolívares con tarjetas de débito o créditos nacionales e internacionales desde cuentas en divisas a través de puntos de pago debidamente autorizados. Entonces, no está sujeta esta operación de pagos en bolívares con estas tarjetas de débito o créditos nacionales e internacionales que sean, bueno, cuentas en divisas, salvo los realizados por sujetos pasivos especiales. Entonces, esta no sujeción no llega a los sujetos pasivos especiales. Es importante recordar eso. Y como nos adelantamos un poco, precisamente tenemos esta providencia, la providencia 013, que fue publicada en el 3 de marzo, bueno, la providencia tiene fecha 3 de marzo del año 2022, ya me fui 20 años atrás, publicada el 17 de marzo de este año en la Gaceta 42.339, donde se designan, que es lo que me llama poderosamente la atención del caso que nos preguntaron, la pregunta que hicieron, bueno, designan a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras. Es una providencia exclusivamente para, entonces, designar a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción. ¿Qué nos dice esta providencia? Bueno, se designan como responsables, ahí está el tema de los responsables, en calidad de agentes de percepción a los sujetos pasivos calificados como especiales. ¿Pero en qué casos? Entonces, únicamente en los casos de pagos recibidos en moneda distinta a la de curso legal en el país, o criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, que bueno, no son otros que los criptoactivos o criptomonedas diferentes al petro. Recordemos que bueno, hasta el momento el único criptoactivo o criptomoneda, porque hay toda una discusión con relación al petro, pero eso es, como decimos, tema de otra conferencia. Lo cierto es que el único que tenemos por ahora es y bueno, a este es el que se refiere la norma. Sin mediación de las instituciones financieras, estos pagos recibidos sin mediación de las instituciones financieras, de las personas naturales y jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica. Entonces tenemos esa designación y el concepto por lo que deben realizar entonces la percepción. ¿Qué más nos dice esta providencia? Estamos admitiendo el ¿Qué más nos dice esta providencia? Bueno, hay otras obligaciones que, más allá de ser agente de percepción, tienen que ver con el tema de facturación, que eso también generó muchísimas preguntas. Aquí tenemos el sujeto pasivo especial que utilice máquina fiscal, bueno, deberá ajustar su máquina fiscal para reflejar entonces en la factura la alícuota impositiva y el impuesto, el IGTF. En el caso de aquellos sujetos pasivos especiales que utilicen formato libre, bueno, deberán reflejar en la factura la alícuota impositiva, el monto del impuesto y las grandes transacciones financieras. Y en los casos de facturas en formato impreso, bueno, también deberán reflejar la alícuota positiva y el monto del impuesto. En una oportunidad nos preguntaron si un contribuyente que no es sujeto pasivo especial debería tener la coletilla. A mí me llamó poderosamente la atención también porque, como vemos, la norma está específicamente dirigida a los sujetos pasivos calificados como especiales. Los que no, bueno, no tienen entonces que cumplir con esta obligación a que nos refiere esta providencia. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, sobre el impuesto a los grandes patrimonios, como sabemos, este impuesto, después de algunas reformas, bueno, de una reforma, porque en principio se dictó y hacía la distinción entre personas naturales y personas jurídicas, lo cierto es que el texto de la ley definitiva nos dice que, bueno, que se crea un impuesto que grava el patrimonio de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Entonces aquí vemos esta obligación que está en cabeza, bueno, de los sujetos pasivos especiales. Y con relación a esto, mucho se ha preguntado, y que bueno, por ejemplo, una de las preguntas que tienen que ver con este impuesto ha sido el tema
bueno, las fechas, porque en el calendario de sujetos pasivos especiales hay 2 fechas. Bueno, nuestra recomendación es que no dejen pasar la última fecha. Bueno, el año pasado era una sola fecha, hoy nuevamente este año el señal retomó las 2 fechas. Lo importante es que no deje pasar esa última fecha, que vaya preparando desde ya. Yo sé que estamos en el mes de septiembre, bueno, que vayan preparando ya su contabilidad, porque recuerden que, bueno, es un reflejo de la contabilidad al 30 de septiembre, y lo más pesado una de las cosas que nos han dicho es lo más pesado de esta declaración, y lo hemos vivido aquí a lo interno, es la carga de información. Entonces hay que estar muy pendiente entonces de tener ya esa información adelantada a los fines de, bueno, de poder realizar esta declaración sin que se nos pasen entonces los tiempos. ¿Qué más debemos señalar? Porque recuerden que esto forma parte de un curso que nosotros tenemos acá, el régimen tributario de los contribuyentes especiales. Otro punto importante con relación a los contribuyentes especiales es el tema de las sanciones, porque recuerden que con relación a las sanciones, precisamente hay unas sanciones referidas a el deber de retener, y otras sanciones también referidas al cumplimiento de los deberes formales, donde se aumenta la pena en un 200%. Entonces es muy importante que, bueno, que los contribuyentes especiales estén preparados, hayan realizado inclusive sus auditorías tributarias antes de ser sujeto entonces de una fiscalización, y ahí vemos la sanción. Y esas sanciones serán aumentadas en un 200%. Sí, al final es esto. Yo creo que el punto central de la cuestión de los contribuyentes especiales, bueno, además de todas las dificultades teóricas y prácticas que presenta, bueno, más que una situación para la cual alarmarse o entrar en pánico o algo por el estilo, pues bueno, implica una oportunidad para el contribuyente, para la entidad económica, para reforzar su posición fiscal o su asesoría fiscal, su asesoría jurídica. Aquí tratar de tener un poco la mejor asesoría posible y hacer el mayor seguimiento posible a las obligaciones tributarias y extrafiscales para evitar incurrir en estas sanciones que, bueno, representan una mayor gravedad por esto mismo, pues por una situación en la cual al yo administración tributaria calificarte como sujeto pasivo especial, estoy esperando de ti una mayor diligencia de la que a lo mejor estoy esperando de un sujeto pasivo que no sea especial. En consecuencia, voy a tener un mayor grado de severidad. Con lo cual, bueno, la invitación es esa, pues siempre estar revisando su situación fiscal respecto de la administración tributaria para evitar estas contingencias, por supuesto, haciéndose de la mano de sus asesores fiscales y legales. Y bueno, también el tema de cómo hay algunos vacíos o situaciones que no están resueltas, sobre todo lo hemos visto con el caso del IGTF. Bueno, siempre estar pendiente de llamar a su asesor tributario, porque si va a tomar una decisión, pues sería bueno, o va a tomar, como si tomar este camino, tener contacto, o por lo menos realizar una consulta tributaria, porque recordemos que en el caso de las consultas tributarias, la administración tiene 30 días para contestarnos, pero si no nos contesta, entonces durante todo el tiempo que transcurra hasta que, bueno, finalmente la administración tributaria nos responda, no podrá entonces ser el contribuyente sancionado. Entonces, hemos visto casos en el referidos a los contribuyentes especiales, y que, bueno, yo voy a emitir como un comprobante de el IGTF. Bueno, esto está bien hecho, esto no está bien hecho, hay que consultar entonces a la administración. El caso que tenemos acá, bueno, si la otra persona, mi otro proveedor, que es contribuyente especial, no decidió no hacerlo, no quiere, no hay forma de que me haga la retención, ¿qué tengo que hacer yo? Efectivamente tengo que declarar cuál es la acción a tomar. Entonces, siempre es importante el tema de las consultas. Igual, quería comentarles también con el impuesto a los grandes patrimonios, que la administración está en deuda con relación a algunas normas de valoración. Entonces, bueno, si yo voy a hacer esta valoración, me voy a ir por este camino, entonces valdría la pena entonces hacer una consulta tributaria a los fines de precisamente no ser sancionados, y teniendo presente que, bueno, que estas sanciones se aumentan en un 200%. No sé si alguna de las personas el día de hoy tiene alguna pregunta para conversar. Todo ha quedado muy claro. Como les comenté, ya Rosa colocó todas nuestras redes sociales. Esta conferencia va a estar en YouTube, en la página de YouTube, para aquellos que quieran retomarla, volverla a ver. Bueno,
las redes sociales y bueno, invitarlos a nuestras próximas conferencias. Ya está cerca el impuesto a los grandes patrimonios. Si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, recuerden que siempre estamos, bueno, a través de nuestras redes sociales, a la distancia de una llamada telefónica, porque bueno, se acerca y cada vez que se acerca, entonces todo el mundo empieza a correr. Bueno, agradeciéndoles su participación el día de hoy, agradeciéndole a José Zambrano por habernos acompañado. Nos despedimos entonces de todos ustedes. Si no hay más preguntas, bueno, deseándoles como siempre un feliz día y bueno, que estén atentos a nuestras próximas charlas. Ahí está la lista. Precisamente Rosa pasó la lista de las charlas que están más cercanas. Compartir por acá. Bueno, que tengan entonces todos un feliz día.